¿Crees, Mateo, en el infierno? ¿Crees que el infierno es solo un mito, un invento creado para asustar a la gente o manipular las mentes? Yo también lo pensé. Para mí, el infierno no era más que una historia utilizada para controlar a las masas. Pero, ¿qué estás a punto de hacer? Escuchar puede cambiar tu perspectiva para siempre. El infierno no es una fábula, y yo soy la prueba viviente de ello. Durante muchos años mi vida estuvo guiada por la lógica, la ciencia y lo que pensaba que era la verdad absoluta. Ridiculizaba cualquier idea que involucrara fe, religión o espiritualidad. Después de todo, ¿qué podría ser más irracional que creer en algo que no puedes ver, tocar o saborear? Sin embargo, todo cambió el día que tuve una experiencia que me sacó de mi zona de confort y me arrojó directamente a un lugar donde la lógica ya no tenía sentido, un lugar donde el fuego nunca se apaga, los gritos nunca cesan y la desesperación es la única compañía. Sí, me fui al infierno. Quizás te preguntes, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podía alguien que no creía en nada más allá de lo tangible experimentar algo tan sobrenatural? Entiendo tu duda, porque esa también era la mía. Cuestioné, me negué a aceptar y traté de encontrar una explicación racional a lo sucedido. Pero no hay forma de racionalizar lo que vi y sentí en ese lugar. El olor a azufre impregnaba el aire. Los gritos de las almas atormentadas resonaban sin cesar, y una oscuridad tan densa que parecía tragarse cualquier chispa de esperanza. Esto era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Me enfrenté a verdades que nunca quise aceptar. Vi con mis propios ojos las consecuencias de las decisiones que tomamos, los precios que pagamos por ignorar señales y mensajes que a menudo ignoramos. En el infierno todo está demasiado claro y eso es lo que más asusta. No hay excusas, no hay a dónde huir. Lo que eres, lo que hiciste, todo está ahí, expuesto, como una herida abierta. Sentí el peso de mis creencias, o mejor dicho, la falta de ellas, arrastrándome a un abismo del que pensé que nunca saldría. En este lugar, el dolor no es solo físico, es existencial. Sientes cada error, cada elección equivocada, como si estuviera grabado en tu alma. Recuerdo preguntarme, mientras caminaba por esa escena de tormento, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo puede existir algo como esto si siempre he creído lo contrario? Pero al infierno no le importa lo que creas. Él simplemente lo es. Y estar allí, sentir el peso de esa realidad, fue la experiencia más aterradora de mi vida. Tal vez estés pensando que esto es solo una historia inventada, un intento de asustarte o manipularte, pero te aseguro que lo que voy a contarte va mucho más allá de eso. Estos no son dogmas ni doctrinas. Fue una experiencia tan intensa que destruyó todos los cimientos que creía que sustentaban mi vida. ¿Y sabes qué da más miedo? La revelación que recibí mientras estuve allí. Algo que no era solo para mí, sino para todos. Algo que cambió por completo el curso de mi existencia y puede cambiar la tuya también. Si crees que sabes todo sobre el infierno, te reto a que sigas escuchando, porque lo que estoy a punto de compartir es algo que nadie te ha dicho nunca. Esta es la historia de cómo un ateo convencido salió de su escepticismo y se enfrentó a la realidad de un mundo espiritual en el que se negaba a creer. Un mundo donde cada elección que hacemos tiene un peso, donde el orgullo, la arrogancia y la incredulidad tienen un alto precio. Un precio del que a menudo solo nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre lo dicho hasta ahora. No estamos hablando de algo trivial, sino de cuestiones que involucran el destino de tu alma. Por eso quiero pedirte algo muy especial en este momento. Deja tu petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu situación, lo que hayas enfrentado o cuáles sean tus miedos y dudas, juntos podemos unirnos en oración. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectarnos con Dios, buscar respuestas y traer paz a nuestro corazón. Tal vez sientas que llevas una carga demasiado grande o que no tienes fuerzas para seguir adelante. Sepa que, a través de la oración, pueden suceder milagros. Cuando oramos sucede algo increíble. Nos acercamos a Dios y nos dejamos transformar por su gracia y misericordia. Así que no pierdas esta oportunidad. Escribe aquí en los comentarios lo que hay en tu corazón.
Quiero orar por ustedes. Quiero que esta comunidad sea un lugar donde todos encuentren apoyo y esperanza. Si este mensaje ya te ha tocado el corazón de alguna manera, te pido que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido. Cada me gusta y cada suscripción hace que este mensaje llegue a más personas que, como tú, pueden necesitar escuchar algo que transforme sus vidas. Dios puede usar este mensaje para hablarle a alguien que ni siquiera puedes imaginar, y tú puedes ser parte de eso compartiéndolo, dándole me gusta y suscribiéndote. Y no lo olvides, juntos en oración podemos superar cualquier cosa. Sigamos adelante, porque hay mucho más que necesito compartir contigo sobre las revelaciones que recibí y cómo pueden cambiar completamente tu forma de ver la vida. No te quedes ahí, porque lo que viene a continuación podría ser la clave de las respuestas que has estado buscando durante mucho tiempo. La vida antes de la experiencia sobrenatural. Mi vida fue un reflejo de lo que muchos llamarían escepticismo absoluto. Yo era el tipo de persona que necesitaba pruebas concretas para todo. Para mí, el mundo espiritual fue un invento creado por mentes supersticiosas, una narrativa conveniente para explicar lo inexplicable y calmar a quienes temen a la muerte. Siempre me consideré racional, alguien que no se dejaba llevar por historias ni emociones. Me guié por los hechos, la ciencia y la fría lógica que dio forma a mis decisiones. Cuando alguien intentaba discutir sobre Dios, el infierno o incluso la existencia de un alma, me reía y hacía preguntas provocativas que desarmaban a cualquiera. No había lugar para lo invisible en mi vida. En aquellos días, estaba orgulloso de mis creencias, o más bien, de mi falta de ellas. El ateísmo me pareció liberador, porque me alejó de lo que consideraba una prisión de reglas y dogmas. No había necesidad de respuestas metafísicas, porque para mí todo podría explicarse, eventualmente, mediante la ciencia. La idea de un infierno, en particular, parecía ridícula. ¿Cómo podría coexistir una figura de fuego eterno con la idea de un Dios amoroso? Lo descarté como una contradicción, como una historia diseñada para mantener a la gente a raya. Pero, irónicamente, detrás de mi fachada de autosuficiencia, había un vacío que nunca admití. Sentí algo extraño, como si, a pesar de todos los argumentos lógicos, hubiera un vacío que la razón no podía llenar. Sin embargo, este vacío lo llené con trabajo, distracciones y, ocasionalmente, debates acalorados con personas de fe. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida estaba, en muchos sentidos, desconectada de algo más grande, pero no me importó. Estaba seguro de que tenía razón y que al final todos los que creían en algo espiritual estaban equivocados. Era como si estuviera nadando en aguas tranquilas, completamente ajeno al hecho de que se acercaba una tormenta. En el fondo tenía miedos que nunca verbalicé. El mayor fue estar equivocado. ¿Qué pasaría si al final hubiera algo más allá? ¿Qué pasaría si toda mi vida se hubiera construido sobre una negación que me llevaría a un abismo? Estas preguntas surgieron como susurros, pero siempre las silenciaba con la lógica que había construido a lo largo de los años. Aún así, de vez en cuando la soledad me golpeaba o cuando enfrentaba algún momento difícil, estas dudas resurgían como sombras. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar. Todo parecía normal hasta ese día. Un día como cualquier otro, sin ningún indicio de que mi vida estuviera a punto de dar un vuelco. Recuerdo que era una tarde cualquiera. El sol brillaba, y al mismo tiempo sentía una inquietud que no podía explicar. No era algo físico, sino una especie de peso invisible, algo que intenté ignorar, pero seguía ahí. Aún así seguí mi rutina, creyendo que era solo fruto del cansancio o de algún pensamiento pasajero. No tenía idea de que este sería el punto de partida de un viaje que destruiría todas mis certezas. No hubo señales ni advertencias, solo un vacío creciente que parecía tragarse todo a mi alrededor. Ese día me fui a dormir sin imaginar que mi vida cambiaría para siempre. Este era el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Una vida construida sobre la negación y la incredulidad, una confianza inquebrantable en mi propia racionalidad y un orgullo silencioso que me hacía sentir superior a aquellos que depositaban su fe en algo que yo consideraba invisible e irreal.
Pero como descubriría más tarde, lo invisible no siempre es irreal. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarme a una realidad tan aterradora que ninguna lógica, ciencia o razón podría explicarla. Cuando pienso en esos primeros momentos, antes de la experiencia sobrenatural que cambió mi vida, me doy cuenta de lo ciego que estaba. Da miedo pensar cómo nuestra propia arrogancia puede impedirnos ver lo que tenemos delante de nuestros ojos. El infierno, para mí, era solo una metáfora, una herramienta de control. Pero lo que estaba a punto de descubrir es que algunas metáforas pueden convertirse en las realidades más crueles. Entonces te pregunto, ¿alguna vez has tenido esta sensación de vacío? ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener todo bajo control, todavía faltaba algo? Escribe en los comentarios, porque quiero escuchar tu historia. Cada experiencia compartida aquí ayuda a crear una conexión más profunda entre todos los que buscamos respuestas. Y lo más importante, ¿alguna vez se te ha pasado por la cabeza que podrías estar equivocado en algo en lo que crees tan firmemente? Quiero que reflexiones sobre esto, porque el siguiente paso de esta historia puede ser exactamente lo que necesitas escuchar para encontrar las respuestas que has estado buscando. El momento de la transición sobrenatural. Esa noche me acosté con el mismo escepticismo de siempre, creyendo que el día siguiente sería solo uno entre muchos otros. Mi corazón estaba inquieto, pero, como siempre, lo achaqué al estrés y a las cuestiones banales de la vida cotidiana. Era casi como si inconscientemente me estuviera preparando para algo, pero no tenía idea de lo que vendría. Cuando cerré los ojos, caí en un sueño profundo, pero este sueño no me trajo descanso. Se sumergió directamente en algo que nunca podría haber imaginado, algo tan real y aterrador que hasta el día de hoy me faltan palabras para describirlo completamente. Todo empezó con una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera siendo arrancado de sí mismo. Al principio pensé que era un sueño, una de esas experiencias que crea la mente cuando estamos entre el sueño y la vigilia. Pero fue diferente. Había algo intenso, algo que no podía controlar. Era como si mi espíritu fuera arrastrado por una fuerza mayor, algo que no pedía permiso y no daba explicaciones. De repente, fui arrojado a un inmenso vacío, una oscuridad que parecía no tener fin. No solo estaba oscuro, era una ausencia total de luz, una oscuridad que se tragaba todo a su alrededor. El silencio era ensordecedor, como si el sonido hubiera sido arrancado del universo. Pero a medida que me adentré en ese vacío, el silencio dio paso a algo mucho más inquietante. Gritos. Comenzaron distantes, como ecos que venían de todas direcciones, pero rápidamente se volvieron ensordecedores, llenando cada rincón de ese abismo. Eran gritos de desesperación, de dolor, de almas que parecían estar en eterna agonía. Mi corazón empezó a latir incontrolablemente. Quería creer que era solo una pesadilla, que en cualquier momento despertaría y todo estaría bien, pero no había manera de despertar, porque no era un sueño. Podía oler azufre en el aire, un olor tan fuerte y asfixiante que parecía quemarme las fosas nasales. El suelo debajo de mí estaba cálido, pero no como la arena de una playa bajo el sol. Era un calor que subía por mis piernas y parecía llegar a mi alma. Mientras intentaba entender dónde estaba, comencé a notar formas a mi alrededor. Al principio eran sombras que se movían erráticamente, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, comencé a ver figuras más definidas. Había algo humano en ellos, pero también algo profundamente distorsionado, como si fueran ecos de quienes alguna vez fueron, pero que ahora estaban deformados por el sufrimiento. Estas figuras me miraron con ojos llenos de odio y dolor, como si quisieran devorarme o arrastrarme a algún lugar aún más profundo. Me sentí completamente impotente, incapaz de moverme o reaccionar. Era como si cada parte de mi ser estuviera atrapada en ese lugar, como si el mismo espacio a mi alrededor estuviera vivo y decidido a mantenerme allí. Empecé a darme cuenta de que este no era solo un lugar físico, era un lugar espiritual, una dimensión donde las elecciones que hacemos en la vida se manifiestan tan intensamente que son casi tangibles. Y entonces, sucedió algo peor. En medio de esta oscuridad y caos escuché una voz. Era una voz profunda y poderosa que parecía hacer eco dentro de mí.
No necesitaba ser alta para ser aterradora. Había algo en su forma de hablar que hizo que todo mi cuerpo temblara. La voz dijo algo que nunca olvidaré. Crees que puedes escapar de la verdad, pero la verdad siempre te encuentra. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba siendo confrontado no solo por mi entorno, sino también por mí mismo. Era como si cada decisión, cada elección que había hecho a lo largo de mi vida me fuera echada en cara, una por una, sin piedad. El peso de esas palabras fue aplastante. Recordé todas las veces que me reí de quienes hablaban de Dios, todas las veces que menosprecié la fe de alguien, todas las veces que me negué a creer que algo más grande pudiera existir. Todo eso estaba ahí, rodeándome, asfixiándome. Era como si mis propias creencias fueran el fuego que alimentaba este infierno personal. Mientras estaba allí, perdida en este abismo, comencé a cuestionarme. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me pasa esto? Las preguntas llegaron a raudales, pero no hubo respuestas. Lo único que sabía era que, por mucho que lo deseara, no había forma de escapar. Era como si cada fibra de mi ser estuviera atrapada en ese lugar, obligada a enfrentar verdades que había pasado toda mi vida negando. Y ahora quiero saber, ¿alguna vez has sentido que te arrastraban a un lugar oscuro de tu vida sin entender por qué? ¿Crees que hay momentos en los que nos enfrentamos a algo más grande que nosotros mismos? Deja tu opinión sobre esto en los comentarios. Si alguna vez has tenido una experiencia que te hizo cuestionar todo en lo que creías, quiero escuchar tu historia. Comenta con las palabras verdades ocultas, para que sepa que has llegado hasta aquí y estás siguiendo cada detalle de este viaje, porque lo que está por venir te hará reflexionar aún más sobre lo que realmente sabes de la vida y lo que existe más allá de ella. Llegada al infierno. Cuando cesó la sensación de caída, me encontré en un lugar que desafiaba toda descripción humana. No era solo un entorno físico, era como si fuera toda una dimensión construida sobre el sufrimiento y la desesperación. El calor era sofocante, pero no era un calor normal, como el de un caluroso día de verano o incluso el de un horno ardiendo. Era un calor que parecía emanar de mi interior, como si mi ser estuviera siendo consumido de adentro hacia afuera. El suelo bajo mis pies era irregular, áspero y lleno de grietas de las que emanaban llamas y un resplandor rojo, como si el suelo mismo estuviera vivo. Cada paso que intentaba dar me hacía sentir sin energía, como si el lugar mismo se resistiera a mi presencia, tirándome hacia abajo. El aire era pesado, casi imposible de respirar, impregnado del olor ácido del azufre, como si todo el ambiente estuviera envuelto en una combustión perpetua. Pero lo más aterrador no fue lo que vi o sentí físicamente, eso es lo que escuché. Los gritos a mi alrededor no eran solo ruidos, eran puras manifestaciones de dolor y desesperación, como si cada voz llevara una historia, un arrepentimiento, una elección equivocada que llevó a alguien allí. No eran solo gritos de miedo, eran gritos de almas destrozadas, de personas que habían comprendido demasiado tarde el peso de sus decisiones. Mientras miraba a mi alrededor, noté figuras esparcidas por todas partes. Algunos se retorcían en agonía, cubiertos por una especie de llama que no consumía sino que torturaba. Otros quedaron atrapados en agujeros o jaulas, gritando pidiendo una misericordia que nunca llegaría. Lo aterrador es que, incluso entre la multitud de almas, el lugar no parecía lleno. Era como si hubiera un espacio infinito, como si siempre hubiera lugar para más. La inmensidad del infierno era inmensurable, y eso hacía que todo fuera aún más opresivo. En el horizonte vi gigantescas torres de piedra negra, como fortalezas sombrías que parecían haber sido erigidas por manos que no eran humanas. Ríos de fuego serpenteaban entre estas estructuras, y en el aire flotaban figuras oscuras, figuras que parecían hechas de sombras vivientes. No tenían ojos, pero podía sentir el peso de su mirada sobre mí, penetrando hasta la esencia misma de mi ser. Estas figuras no eran almas, eran algo mucho peor, algo que solo pude identificar como entidades demoníacas. Flotaban silenciosamente, como depredadores al acecho, listos para atacar en cualquier momento. Fue entonces cuando se acercó una de estas figuras. Era gigantesca, mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría ser, con alas negras que parecían hechas de humo y ojos rojos brillantes,
como carbones encendidos. No hubo palabras, sino una comunicación directa, algo que sentí dentro de mí, como si esa entidad leyera cada pensamiento, cada recuerdo, cada duda. Ella no necesitaba preguntar, ella sabía quién era yo. Con una sonrisa torcida que parecía más bien una grotesca lágrima en su rostro, simplemente dijo: «Tú perteneces aquí». Esas palabras resonaron dentro de mí como un trueno. Fue en ese momento que me di cuenta de que todo lo que había ignorado, todas las verdades espirituales que había ridiculizado, estaban ante mí. Era como si toda mi vida estuviera colocada en una sala de audiencias invisible, donde el juez era mi propia conciencia. Cada elección egoísta, cada momento que elegí ignorar la espiritualidad, todo estaba ahí, formando una carga que parecía arrastrarme aún más hacia abajo. Mientras esta entidad me miraba fijamente, sentí algo aún más aterrador, una total ausencia de esperanza. No había salida, no había negociación, no había escapatoria de ese lugar. El infierno no era solo un lugar de tormento, era un lugar de absoluta ausencia de Dios, de luz, de cualquier forma de bondad o misericordia. Era un vacío que lo consumía todo, una prisión para el alma que nunca podría romperse. Intenté correr, intenté escapar, pero no había ningún lugar a donde ir. Cada dirección parecía conducir al mismo lugar, como si el mismísimo infierno fuera una trampa sin salida. Las entidades a mi alrededor parecían alimentarse de mi miedo, riéndose mientras tropezaba y caía, tratando desesperadamente de encontrar un punto de luz, una salida, cualquier cosa que pudiera sacarme. Pero no hubo nada, solo más dolor, más oscuridad y más recuerdos que me torturaron con el peso de mis decisiones. Quiero que reflexiones conmigo ahora. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza que nuestras elecciones, incluso las que consideramos pequeñas, pueden tener consecuencias mucho mayores de las que imaginamos? Piensa en algo que hiciste y de lo que te arrepentiste profundamente. ¿Alguna vez has pensado en cómo esto puede resonar de manera invisible y dar forma a lo que viene después? Quiero que escribas la frase «elecciones eternas» en los comentarios, porque esa es la realidad que enfrenté allí. Cada decisión que tomamos puede ser una puerta abierta, a la luz o a la oscuridad, y lo más aterrador está por llegar, porque en ese lugar me enfrenté a algo que nunca pensé ver, una verdad que cambió todo lo que creía hasta ese momento. ¿Estás preparado para descubrir qué pasó después? Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte puede cambiar tu perspectiva sobre lo que crees saber sobre la vida y lo que viene después. Revelaciones del infierno. Mientras me arrastraba por ese lugar, sintiendo el peso de la desesperación en cada fibra de mi ser, algo empezó a cambiar. No fue un cambio externo, porque el infierno seguía siendo el mismo, asfixiante, oscuro, lleno de gritos y sombras que parecían alimentarse del sufrimiento ajeno. El cambio fue interno, como si el mismo entorno que me rodeaba intentara obligarme a ver algo que me negaba a aceptar. Las visiones que comenzaron a formarse ante mí no solo eran aterradoras, fueron revelaciones. Expusieron verdades que siempre había ignorado, verdades que estaban frente a mí pero que yo, en mi arrogancia, decidí ignorar. Lo primero que vi fueron imágenes de mi propia vida. Era como si el tiempo se hubiera detenido y me obligaran a ver una película donde la protagonista era yo misma. Vi los momentos en los que me burlaba de la gente por creer en Dios, las discusiones en las que ridiculizaba a quienes hablaban de la salvación y de la vida después de la muerte. Vi los tiempos en los que, impulsado por el orgullo, menospreciaba a quienes buscaban algo más grande, pensando que la ciencia y la razón bastaban para explicarlo todo. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que en cada una de estas escenas no solo estaba negando una verdad espiritual, sino que estaba plantando semillas que crecieron hacia este lugar de tormento donde ahora me encontraba. Estas visiones no eran solo imágenes estáticas, llevaban un peso, una carga emocional que era casi insoportable. Podía sentir el impacto de cada palabra que dije, cada acción que tomé, como si el infierno me estuviera mostrando no solo mis errores, sino también sus consecuencias, porque mientras me reía de la fe ajena, yo cavaba mi propio abismo. Mientras me creía superior,
Me estaba acercando a algo que juraba que no existía, y entonces sucedió algo aún más inquietante. Las visiones dejaron de ser solo sobre mí y comenzaron a mostrárselas a otras personas. Vi figuras familiares, rostros de personas que sabía que estaban vivas cuando entré a ese lugar. Eran amigos, compañeros, personas con las que convivía y que, de alguna manera, estaban conectadas conmigo. Lo más aterrador fue que en las visiones pude ver cómo mis acciones, palabras e influencias contribuyeron a su destino. Cada vez que ridiculizaba a alguien por creer en algo más grande, era como si hubiera empujado a esa persona más cerca de la duda y, por tanto, más lejos de la luz. Era una cadena de opciones y consecuencias que nunca antes había considerado, pero que ahora se abría ante mí. En un momento me llevaron a un lugar dentro del mismo infierno que parecía diferente a los demás. Era como si fuera un espacio reservado para revelar algo aún más profundo. Ante mí, vi una especie de espejo, pero este espejo no reflejaba mi apariencia física. Mostraba algo más oscuro, algo que parecía estar dentro de mí, escondido en lo más profundo de mi ser. Mostró las raíces de mi orgullo, mi incredulidad, mi arrogancia. Era como si estuviera enfrentando la versión más oscura de mí mismo, una versión que nunca quise admitir que existía. La voz que escuché antes volvió a hablar, pero esta vez no fue para acusarme, fue para enseñarme. Elegiste este camino. Cada decisión, cada actitud, cada palabra te trajo aquí, y ahora ves lo que siempre ha estado oculto, el peso de tus elecciones. El infierno no es solo un lugar, es un reflejo de lo que te conviertes cuando rechazas la verdad. Estas palabras resonaron dentro de mí, como si cada sílaba estuviera grabada en mi alma. En ese momento comencé a darme cuenta de algo que nunca antes se me había pasado por la cabeza. El infierno no es simplemente un lugar de castigo. Es el resultado de las decisiones que tomamos, las verdades que negamos, las oportunidades que desperdiciamos. Es una extensión de lo que somos cuando nos alejamos de la luz, cuando rechazamos lo que es bueno, puro y verdadero. Y cuando estas revelaciones me golpearon como una ola, comencé a comprender que estar en ese lugar no se trataba solo de dónde estaba, sino de en quién me había convertido. Esta comprensión me golpeó como un rayo. Me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar? Pero antes de que pudiera buscar una respuesta, se reveló algo más. Vi un camino ante mí, no un camino físico, sino una serie de decisiones que podría haber tomado pero que decidí ignorar. Vi momentos en los que podría haber sido más humilde, más compasivo, más abierto a la idea de que había algo más allá de mí. Y entonces me di cuenta, el infierno también se construye con los y sí de la vida, con las oportunidades perdidas que podrían habernos llevado a un destino completamente diferente. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has detenido a pensar en las decisiones que estás tomando? ¿Alguna vez has considerado que cada palabra, cada acción, cada decisión, por pequeña que parezca, podría estar llevándote a un destino que no deseas? Quiero que escribas la frase, las opciones tienen peso en los comentarios. Esta es la frase que define lo que viví en ese momento, porque al final todo se reduce a esto. Las decisiones que tomamos hoy determinan dónde estaremos mañana, ya sea en la luz o en la oscuridad. Y créeme, lo que está por venir te dejará aún más perplejo. Quédate conmigo, porque las revelaciones no terminan aquí. Enfrentamiento con el pasado, la sensación de estar expuesta, desnuda ante todos mis defectos, era abrumadora. Cada visión, cada revelación que trajo el infierno parecía profundizar aún más en lo que pensaba que era mi esencia. Pero fue solo el comienzo. Pensé que ya había afrontado suficiente, que había visto todo lo necesario para comprender el alcance de mis elecciones. Sin embargo, el infierno no es un lugar de verdades a medias. Revela todo, cada detalle, incluso aquellos que pasaste tu vida tratando de enterrar profundamente en tu memoria. Comenzó sutilmente, como un susurro en la oscuridad. Recordé momentos de mi infancia, ocasiones aparentemente inocentes, que ahora parecían tener mucho mayor peso. Vi el día que mentí por primera vez, cuando era apenas un niño, pensando que era algo sin importancia. También vi las veces que fui cruel con quienes me rodeaban,
las palabras irreflexivas que hirieron profundamente a las personas que amaba. El infierno no me permitió esconderme detrás de excusas o justificaciones. Me mostró exactamente cómo mis acciones habían moldeado mi vida y, peor aún, cómo habían moldeado la vida de los demás. Con cada escena que aparecía ante mí, sentía como si el peso aumentara sobre mis hombros. Recordé amistades destruidas por mi egoísmo, oportunidades que desperdicié por mi orgullo, y entonces empezaron a surgir nuevas opciones, las que pensaba que estaban enterradas en el pasado. Vi los momentos en los que, por pura arrogancia, hacía la vista gorda ante el sufrimiento de los demás, los momentos en los que podría haber ayudado a alguien, pero decidí no involucrarme porque sentía que no era mi responsabilidad. Una de las escenas que más me afectó fue cuando vi una discusión que tuve con un amigo cercano. Estaba pasando por un momento difícil y, en lugar de escucharlo y tratar de comprenderlo, ridiculicé sus sentimientos. Recuerdo haber dicho algo como: tienes que dejar de ser débil, crecer y enfrentar la realidad. Allí arriba no hay nadie que pueda resolver tus problemas por ti. En ese momento lo dije con la firmeza de quien cree que estoy siendo honesto y racional. Pero ahora, en el infierno, pude ver el impacto que tuvieron esas palabras. Se perdió aún más. Se sintió solo e incrédulo, y terminó alejándose de mí, y tal vez de cualquier idea de fe que pudiera haber existido en su corazón. Y no se trataba solo de lo que les hice a los demás. El infierno también me mostró lo que me hice a mí mismo. Me obligó a afrontar los momentos en los que negaba mi propia vulnerabilidad, cuando rechazaba cualquier idea de que pudiera estar equivocado. Recordé las noches en las que, sola, sentía una angustia que no podía explicar, pero que ahogaba con distracciones mundanas. Vi las veces que escuchaba a la gente hablar de Dios, de la salvación, y elegí darle la espalda, convencido de que nada de eso era real. Era como si todos estos recuerdos se juntaran formando una cadena que me atrapaba aún más en ese lugar de tormento. Pero el momento más difícil fue cuando el infierno me mostró algo que nunca esperé ver: el impacto de las decisiones que no tomé. No se trataba solo de los errores y pecados que cometí, sino de las oportunidades que ignoré, las oportunidades que tuve de hacer el bien y elegí no aprovechar. Vi una vez que alguien me pidió ayuda, alguien que estaba en un momento desesperado, y yo simplemente dije que estaba ocupado. Esa persona, que apenas recordaba, apareció ante mí en una de esas visiones, y pude sentir su dolor, la soledad que mi indiferencia ayudaba a profundizar. El infierno tiene una manera cruel de hacernos confrontar el pasado, porque no solo nos muestra lo que hicimos, sino que nos hace sentir el impacto de cada decisión como si estuviera sucediendo ahora mismo. No podía huir, no podía apartar la mirada. Era como si cada fibra de mi ser se viera obligada a absorber estas verdades hasta que no quedara nada de mí. A medida que se desarrollaban estas revelaciones, comencé a darme cuenta de algo aterrador. El infierno no solo nos muestra nuestros errores, nos obliga a sentir cómo moldean en quienes nos convertimos. Convierte cada decisión egoísta, cada momento de duda o indiferencia, en un peso que llevamos para siempre. Es un lugar donde no puedes mentirte a ti mismo, donde incluso las máscaras que usamos en la vida se vuelven inútiles. Ahora quiero saber, ¿alguna vez te has detenido a pensar en las palabras que le dijiste a alguien, en los momentos en los que podrías haber elegido un camino diferente? ¿Alguna vez has reflexionado sobre las oportunidades que perdiste porque pensabas que no eran importantes? Quiero que escribas la frase "el pasado habla" en los comentarios, porque eso es exactamente lo que sentí en ese momento. Cada elección que hacemos, cada palabra que decimos, tiene un eco que puede llegar a nosotros de maneras que nunca imaginamos. Y mientras estaba allí, enfrentando estas verdades, me di cuenta de que enfrentar el pasado era solo el comienzo. Las revelaciones aún no habían terminado, y lo que sucedió después desafió todo lo que creía saber sobre la justicia, el perdón y la esperanza. Quédate conmigo, porque el siguiente paso de este viaje te mostrará algo que quizás nunca hayas considerado. Intervención divina. Justo cuando pensé que no podría haber más dolor, más confrontación, más revelaciones, algo cambió. No fue ni repentino ni explosivo. Fue una transición casi imperceptible,
como si el caos a mi alrededor comenzara a dar paso a una presencia que no podía entender. El infierno, hasta entonces tan opresivo y absoluto, parecía vacilar, como si algo más grande estuviera desafiando el dominio de ese lugar. El calor abrasador comenzó a disminuir y el peso sofocante que aplastaba mi alma disminuyó lo suficiente como para darme cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Estaba desplomado, exhausto, incapaz de procesar todas las verdades que me habían arrojado. Mis recuerdos, mis errores, las elecciones perdidas, todo todavía giraba en mi mente como un torbellino. Y entonces, en medio de la oscuridad, apareció una luz. Al principio era solo un punto distante, casi insignificante, pero mientras lo miraba, creció, no solo en intensidad sino también en presencia. Esta luz no era como las llamas del infierno, que ardían sin traer consuelo ni redención. Ella era diferente. Ella irradiaba algo que no había sentido en mucho tiempo, o tal vez nunca había sentido realmente: paz. A medida que esta luz se acercaba, las sombras a mi alrededor comenzaron a retirarse. Era como si el mismo infierno se viera obligado a ceder ante esa presencia. Las entidades que una vez me rodearon, con ojos hambrientos y risas crueles, desaparecieron en la oscuridad, incapaces de enfrentar la fuerza que venía con esa luz. El silencio volvió, pero esta vez no era el silencio opresivo del vacío. Fue un silencio que trajo calma, como el momento antes de que una tormenta se disipe por completo. Y fue entonces cuando lo sentí. Antes incluso de escuchar alguna palabra, lo sentí. Era como si esa luz no solo iluminara el espacio que me rodeaba, sino que también penetrara dentro de mí, llegando a los rincones más oscuros de mi alma, aquellos que había ignorado u olvidado. Había un peso en ello, pero no era un peso aplastante. Era un peso que llevaba consigo la verdad, una verdad tan absoluta que no había manera de impugnarla o escapar. Entonces, una voz habló. No era una voz cualquiera, era una voz que parecía resonar por toda la existencia, llenando cada vacío, tocando cada partícula de quién era yo. Te has adentrado demasiado en la oscuridad, pero todavía hay una posibilidad. Esas palabras, simples y directas, atravesaron mi corazón como una espada. El sentimiento fue abrumador. Por un lado, estaba la esperanza implícita en la promesa de una oportunidad. Por el otro, estaba el peso de las elecciones que me habían traído a ese lugar. La luz siguió acercándose y finalmente vi algo que nunca olvidaré. En el centro de esa luz había una figura. No era posible distinguir el rostro ni detalles precisos, pero la presencia era inconfundible. Había algo en ella que trascendía cualquier descripción humana. Era fuerza y gentileza, poder y compasión, justicia y misericordia, todo en una sola forma. No necesitaba preguntar quién era. En el fondo lo sabía. Incluso en mi incredulidad, incluso en mi arrogancia, algo dentro de mí reconoció que aquella era la presencia de Dios. Mi reacción inmediata fue caer de rodillas. No porque me obligaran a hacerlo, sino porque parecía lo único que podía hacer. Ante esa presencia, todo mi orgullo, toda mi racionalidad y todo mi escepticismo desaparecieron. Me sentí pequeña, vulnerable, pero al mismo tiempo extrañamente aceptada. No había ningún juicio en los ojos invisibles que me observaban. Había verdad, pero también había amor. La voz volvió a hablar, esta vez con más intensidad. Tú elegiste el camino de la oscuridad, pero yo siempre he estado aquí, siempre he esperado. E incluso ahora, cuando estás al borde de la condenación eterna, todavía hay un camino de regreso, pero depende de ti. Estas palabras, dichas con incuestionable autoridad, no fueron solo una oferta, eran una citación. Era como si, incluso en el infierno, tuviera la oportunidad de elegir, de cambiar el curso de lo que parecía inevitable. Sin embargo, no fue tan simple. Para aceptar ese camino, necesitaba enfrentar algo que siempre había evitado: el arrepentimiento. No el arrepentimiento superficial que surge por miedo a las consecuencias, sino un arrepentimiento profundo que surge al reconocer el mal que llevamos dentro de nosotros. Era como si la luz me mostrara que para salvarme primero necesitaba despojarme de todo lo que pensaba que era, de todas las mentiras que había construido sobre mí mismo.
Mientras estas verdades resonaban dentro de mí, sentí que una lágrima corría por mi rostro. Fue la primera vez en mucho tiempo que lloré no de dolor o desesperación, sino de algo más profundo. Fue como si esa lágrima fuera una respuesta a la presencia divina, una declaración silenciosa de que estaba dispuesto a intentarlo. No sabía cómo, no sabía si era posible, pero sabía que lo necesitaba. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Alguna vez has sentido que, incluso en tus peores momentos, había algo más grande tratando de alcanzarte? ¿Alguna vez has notado una luz, una oportunidad, incluso cuando todo parecía perdido? Quiero que comenten, la luz se encuentra con la oscuridad, en los comentarios, porque así es exactamente como me sentí en ese momento. La luz encontró lo peor, mi vacío, y me ofreció una salida. Pero esta salida requirió más de lo que estaba dispuesto a dar. Lo que pasó después fue algo que lo cambió todo. Quédate conmigo, porque el siguiente paso en este viaje desafiará cada idea que tengas sobre la redención y el propósito. Lecciones aprendidas y advertencias. Mientras la presencia divina permanecía ante mí, la intensidad de esa luz comenzó a revelar algo que iba más allá del infierno y la oscuridad que había conocido hasta ese momento. Era como si una cortina invisible se descorriera, permitiéndome ver no solo lo que había a mi alrededor, sino también lo que había dentro de mí, y, lo que era más aterrador aún, lo que había delante. La voz que antes resonaba con autoridad, ahora hablaba con un tono que mezclaba compasión y urgencia. Las lecciones que aprenderás aquí son las que definirán tu destino. Escucha, mira y comprende, porque la elección siempre ha sido y siempre será tuya. En ese momento, como si la luz fuera un lente revelador, comencé a ver escenas de un mundo diferente. Estas no fueron visiones aleatorias, estaban conectados con mi propia vida y la forma en que había vivido. Vi gente realizando sus rutinas diarias, pero una cosa estaba clara, no tenían idea de las trampas invisibles que se escondían a su alrededor. Era como si una red invisible se estuviera tejiendo con cada elección, con cada pequeño desliz, sin que se dieran cuenta de que estaban siendo conducidos hacia el mismo abismo en el que me encontraba ahora. Vi familias desmoronarse por el orgullo, matrimonios destruidos por las mentiras, amistades destruidas por la envidia y la falta de perdón. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de cómo estos comportamientos parecían insignificantes en la superficie, pero con el tiempo se acumularon hasta que no hubo vuelta atrás. Vi a un hombre que optó por traicionar la confianza de su esposa, pensando que era algo temporal y sin consecuencias, pero con el tiempo, sus decisiones le llevaron a un profundo aislamiento, a un estado de arrepentimiento que ya no podía corregir. Vi a una mujer que, durante años, abrigó resentimiento contra su hermana y se negó a perdonarla por algo que ahora parecía tan pequeño. Estas heridas eran como cadenas invisibles que ataban cada una de sus almas, arrastrándolas hacia algo mucho más grande de lo que podían entender. Mientras miraba estas escenas, la voz continuó. Pequeñas elecciones, pequeños errores. Así es como comienza. Así es como muchos se alejan de la verdad, sin darse cuenta de que cada decisión los acerca a la oscuridad. El infierno no es un lugar que uno elige directamente. Se construye mediante la suma de todas las opciones que parecen sin importancia. Estas palabras resonaron dentro de mí como si estuvieran incrustadas en mi alma. Me di cuenta de que, en mi propia vida, había caído en la misma trampa. Siempre pensé que mis acciones, mis palabras eran inofensivas, que no tenían ningún impacto más allá de lo inmediato. Pero ahora vi cómo todo estaba conectado, cómo cada elección creaba ondas que se extendían mucho más allá de lo que podía ver. También me enfrenté a algo aún más profundo, las trampas invisibles que el mundo moderno nos coloca. Vi cómo el orgullo, a menudo disfrazado de amor propio o confianza en uno mismo, impedía a las personas conectarse con Dios. Vi cómo las distracciones de la vida cotidiana, como el consumismo, las redes sociales y la búsqueda interminable de validación, creaban barreras que impedían que las personas se dieran cuenta de lo que realmente importaba. Vi cómo el miedo al fracaso, miedo a perder, miedo a ser vulnerable, hizo que muchos eligieran atajos que los alejaban cada vez más de la verdad. Pero las visiones no terminaron ahí. Empecé a ver algo aún más alarmante.
las consecuencias de ignorar estas señales. Era como si cada comportamiento incorrecto, cada oportunidad perdida de hacer el bien, tuviera un costo eterno. Vi personas que pasaron toda su vida acumulando riqueza y estatus, pero al final estaban vacíos, sin nada que realmente importara. Vi a otras personas que descuidaron a sus familias, a sus amigos, y se encontraron solas en el momento en que más apoyo necesitaban. Y peor aún, vi a quienes habían sido advertidos, a quienes se les dieron señales claras para cambiar, pero que las ignoraron porque pensaron que tenían tiempo de sobra. Estas advertencias fueron como una avalancha sobre mí. No eran solo para mí, eran para todos nosotros. La voz continuó diciendo: «Se te ha dado la oportunidad de ver lo que muchos no ven. ¿Qué harás con ello? ¿Continuarás por el camino que te trajo aquí o utilizarás estas lecciones para cambiar?». Esas palabras me golpearon con una fuerza que no pude explicar. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo llamada a la acción, como si me viera obligada a decidir en ese mismo momento quién quería ser realmente. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Cuántas veces has ignorado algo que sabías que debías cambiar? ¿Cuántas veces has sentido, en lo más profundo de tu corazón, que estabas en el camino equivocado, pero elegiste continuar porque era más fácil? Quiero que escribas en los comentarios la frase «elijo cambiar», si alguna vez has sentido esta necesidad, pero has dudado. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos todos los días. Porque al final, el infierno no se construye en un instante. Se construye ladrillo a ladrillo, mediante las pequeñas decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Lo que viene después es aún más impactante porque, en ese momento, me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida. Una elección que lo cambiaría todo. Y de eso vamos a hablar a continuación. Quédense conmigo, porque las revelaciones aún no han terminado, apenas están comenzando. Transformación personal, después del regreso. Cuando todo parecía culminar en una decisión irreversible, un destello de conciencia comenzó a tomar forma dentro de mí. No fue solo una comprensión intelectual, fue algo que sentí profundamente, como si me estuvieran reconstruyendo de adentro hacia afuera. Después de todas las lecciones, visiones y verdades que habían sido vertidas en mí, el infierno parecía alejarse, aunque sabía que no era por mis propias fuerzas. La presencia divina que había atravesado la oscuridad no solo reveló el alcance de mis errores y decisiones, sino que también me dio algo que no esperaba encontrar allí: esperanza. De repente, sentí que me tiraban hacia atrás, como si una fuerza invisible me sacara de ese abismo. No fue una transición fácil, fue como ser arrancado de una pesadilla donde cada fibra de mi ser parecía resistir. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta en mi cuerpo, despertándome con un suspiro profundo y desesperado, como alguien que hubiera sido salvado del borde de ahogarse. La habitación a mi alrededor era la misma, pero sabía que nada volvería a ser igual. Sentí algo extraño al mirar a mi alrededor. Todo parecía pequeño, insignificante, casi irrelevante. Los objetos, los muebles, las cosas que solían ocupar tanto espacio en mi mente, ya nada de eso tenía sentido. Era como si mi corazón estuviera pesado por la urgencia de un nuevo propósito, algo que necesitaba buscar desesperadamente, aunque no sabía por dónde empezar. Por un momento sentí una paz que nunca antes había experimentado, pero también un peso, una responsabilidad que ahora parecía imposible de ignorar. En los primeros días después de regresar, todo parecía confuso. Todavía estaba tratando de procesar lo que había sucedido, pero al mismo tiempo no podía escapar de la claridad de las lecciones que había recibido. La gente a mi alrededor notó que algo era diferente. Mis amigos y familiares me preguntaron qué había sucedido, pero ¿cómo podía explicar algo tan complejo, más allá de lo que las palabras podían transmitir? Simplemente decía: vi cosas que me cambiaron para siempre. Fue una respuesta vaga, pero en ese momento fue todo lo que pude compartir. Lo más desafiante fue darme cuenta de cómo los cambios dentro de mí comenzaron a impactar mis elecciones y mi visión del mundo. Antes, yo era un hombre que vivía para demostrar que tenía razón, que la vida era pura lógica y que lo espiritual era un invento conveniente. Pero ahora, cada decisión parecía tener un peso eterno.
Empecé a repensar la forma en que trataba a las personas, mis prioridades y, lo más importante, cómo veía la idea de propósito y significado. Comencé a acercarme a personas que de alguna manera se habían cruzado en mi camino en el pasado y a quienes sabía que había lastimado, ya sea intencionalmente o no. Uno de los primeros fue ese amigo que mencioné antes, al que había despreciado en un momento de su vulnerabilidad. Recuerdo haber enviado un mensaje sencillo pero sincero. Perdóname, no sabía lo que estaba diciendo. No sabía qué esperar, pero para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Dijo que esas palabras significaban más para él de lo que podía imaginar. Y fue en ese momento que me di cuenta de que la transformación personal que había experimentado no se trataba solo de mí. Se trataba de cómo podía empezar a reconstruir los puentes que había quemado a lo largo de mi vida. Otro aspecto que cambió drásticamente fue mi percepción del tiempo. Antes vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si cada día estuviera garantizado y cada oportunidad pudiera posponerse para mañana. Pero ahora sentí la urgencia de tomar las decisiones correctas, de no perder las oportunidades que se me presentaban. Empecé a ver la vida como un regalo, algo que no era solo mío, sino que tenía la responsabilidad de utilizarlo para el bien. Pero al mismo tiempo, también enfrenté desafíos internos. Había una voz constante dentro de mí que decía, ¿qué pasa si nadie te cree? ¿Qué pasa si vuelves a tus viejas costumbres? Fue una lucha diaria, una batalla por permanecer fiel a las verdades que había visto. En muchos momentos me sentí tentada a volver a mi zona de confort, a ignorar lo que había aprendido, pero cada vez que surgía esta tentación, recordaba los gritos, las sombras, el vacío que experimenté en ese lugar. Era imposible ignorar la profundidad de la transformación que había tenido lugar. Ahora, cada día es una nueva oportunidad de vivir de manera diferente, pero también es una nueva oportunidad de compartir lo que he vivido. No fue fácil empezar a hablar de esto, pero poco a poco me di cuenta de que necesitaba hacerlo no por mí, sino por aquellos que todavía están atrapados en la oscuridad que una vez me consumió. Y ahora quiero que pienses, ¿cuántas veces has pospuesto algo que sabías que debía cambiar? ¿Cuántas veces has sentido un llamado interno, pero lo ignoraste porque pensaste que tendrías tiempo después? Quiero que comentes aquí, la transformación comienza hoy, porque así es exactamente como ocurre el proceso. No mañana, no cuando sea más conveniente, sino hoy. Porque lo que he aprendido, sobre todo, es que cada momento es una oportunidad para cambiar, y cada elección puede acercarnos a la luz o a la oscuridad. Lo que sucedió después de este comienzo de transformación, fue algo que solidificó aún más mi nueva perspectiva. Fue un momento donde la realidad y la fe chocaron de una manera que nunca imaginé posible. Quédense conmigo, porque las revelaciones aún no han terminado. Lo que viene a continuación puede ser lo que necesita escuchar para dar el siguiente paso en su viaje. Invitación al despertar espiritual. Después de todo lo que experimenté, el peso de las elecciones reveladas, las lecciones que enfrenté y la transformación que comenzó a desarrollarse dentro de mí, me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. La vida es un viaje espiritual, incluso para aquellos que la aman. Ignorar o rechazar. Y en este viaje, cada decisión que tomamos, cada camino que elegimos seguir, nos acerca o aleja de un destino eterno. Lo que más me impactó después de regresar de esa experiencia fue comprender que el despertar espiritual no es solo una opción para algunas personas, sino una necesidad urgente para todos. Regresé con una carga, una responsabilidad que, al mismo tiempo, me dio un propósito y me hizo comprender que el error más grande que cometemos es vivir creyendo que el mañana está garantizado. Durante mucho tiempo viví atrapado en esta ilusión. Siempre pensé que tendría tiempo suficiente para ajustar mi vida, corregir mis errores y buscar respuestas cuando fuera conveniente. Pero lo que vi en el infierno me mostró que la eternidad está a solo un paso de distancia, y lo único que nos separa de ella son las decisiones que tomamos ahora. Me di cuenta de que la mayor barrera para el despertar espiritual no es la falta de fe, sino el orgullo. El orgullo que nos hace creer que lo sabemos todo, que tenemos el control,
que no necesitamos nada más de lo que ya tenemos. Eso era exactamente lo que llevaba dentro de mí. Pensé que mi vida estaba completa, que la racionalidad y la lógica eran suficientes para llenar el vacío que, de hecho, solo aumentaba cada día. Pero lo que aprendí es que este orgullo nos mantiene ciegos, nos impide ver que nos dirigimos hacia un abismo, incluso cuando la evidencia nos rodea por todas partes. Este despertar no es algo que solo ocurre en momentos extremos, como el que yo viví. Puede comenzar ahora mismo, donde estás, con una simple decisión de abrir tu corazón a algo más grande. Cuando regresé, sentí que necesitaba compartir esto, pero también sabía que muchos no estarían listos para escucharlo. La idea de una realidad espiritual resulta incómoda, porque nos obliga a mirar hacia adentro, a afrontar nuestros errores, nuestros miedos y el vacío que tantas veces intentamos ocultar con distracciones. Pero es exactamente este malestar el que nos empuja hacia una verdadera transformación. El despertar espiritual comienza con preguntas. Preguntas que parecen simples pero que tienen un peso enorme. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué existe más allá de lo que mis ojos pueden ver? Estas preguntas pueden resultar incómodas al principio, porque exponen las grietas de nuestra alma, pero también son el comienzo de algo poderoso. Nos sacan de nuestra zona de confort, nos alejan de lo superficial y nos llevan a buscar respuestas más profundas. Algo que me ha quedado claro es que el despertar espiritual no se trata de religión, rituales o tradiciones. Se trata de conexión con Dios, con el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros y con la eternidad que nos espera. Es comprender que la vida no es solo un conjunto de días que se acumulan, sino una serie de oportunidades para convertirnos en aquello para lo que fuimos creados. Sin embargo, el mayor peligro es vivir en estado de sueño, ignorando las señales, dejando que las distracciones y los deseos momentáneos nos alejen de lo que realmente importa. Recuerdo que cuando regresé, pasé días reflexionando sobre el impacto de lo que había visto. Pensé en todas las personas que vivían exactamente como yo, atrapadas en la ilusión de que la vida es solo el aquí y el ahora. Pensé en cuántas personas a mi alrededor estaban construyendo sus vidas sobre cimientos que no podían soportar el peso de la eternidad, y ahí fue cuando entendí que lo que me pasó no era solo para mí, fue para poder ser una voz, un puente para aquellos que todavía están a tiempo de cambiar. La pregunta que resonó en mi mente fue: ¿cómo hago para que la gente entienda? ¿Cómo podemos transmitir este mensaje sin que sea rechazado? Fue entonces cuando me di cuenta de que lo más importante no es convencer a nadie, sino plantar semillas, compartir mi experiencia, mi transformación, y dejar que cada uno reflexione, cuestione y busque sus propias respuestas, porque el despertar espiritual no se puede forzar, él necesita ser elegido. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué haces con el tiempo que tienes? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de tus decisiones, no solo en tu vida, sino en la eternidad? ¿Crees que hay algo más grande esperándote, algo que solo puedes lograr si decides despertar ahora? Quiero que escribas en los comentarios la frase, elijo despertar, porque esta es la decisión más importante que puedes tomar hoy. Recuerda, el despertar espiritual no ocurre en un solo momento. Es un proceso, un viaje que comienza con la apertura del corazón y la voluntad de buscar. Y si has llegado hasta aquí, creo que algo dentro de ti ya ha empezado a cambiar. Quédate conmigo, porque todavía hay mucho más que quiero compartir. Las revelaciones que siguen podrían ser el punto de partida para la mayor transformación de su vida. El viaje no termina aquí, ella recién está comenzando. Conclusión: si has llegado hasta aquí significa que, de alguna manera, este mensaje te ha tocado el corazón. Tal vez despertó en ti una reflexión que necesitaba hacerse durante mucho tiempo, o tal vez trajo respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Cualquiera sea el motivo, quiero decirte que esto no es casualidad. Nada es casualidad. Ahora quiero saber de ti. Quiero saber cómo este mensaje impactó tu vida, cómo habló directamente a tu corazón. Escribe aquí en los comentarios: sentí la voz de Dios en este video. Comparte tu experiencia, lo que sentiste y cómo se conectó con tu viaje.
Este espacio fue creado para que podamos aprender unos de otros, crecer juntos y, sobre todo, fortalecernos espiritualmente. Tu historia, tu percepción, podría ser la clave para tocar el corazón de otra persona que también busca respuestas. Además, te invito a ser parte de esta misión. Este canal no se trata solo de compartir experiencias y revelaciones. Se trata de construir una comunidad donde las personas puedan encontrar esperanza, transformación y, lo más importante, reconectarse con el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, si este video te llamó la atención, no olvides suscribirte al canal. Esto es mucho más que un simple gesto. Es una forma de decir, sí, quiero continuar en este viaje. Quiero recibir más mensajes que me eleven y transformen. Aprovecha también para dejar tú como en este video. Parece algo pequeño, pero debes saber que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que pueden estar viviendo exactamente lo que tú ya has experimentado. Tu apoyo puede ser el impulso que haga que este mensaje llegue a alguien que necesita desesperadamente escuchar una palabra de consuelo, de revelación, de esperanza y más. Comparte este video con alguien que crees que necesita escuchar este mensaje. Tal vez un amigo, un familiar o incluso alguien que solo conoces superficialmente pero que, en el fondo, sabes que está luchando con batallas internas. Recuerda, Dios obra de maneras misteriosas y tú puedes ser el instrumento que Él quiera usar para tocar a esa persona. Finalmente, quiero invitarte a dar un paso más en este viaje. El siguiente video ya está disponible en la pantalla final y trae un mensaje que podría ser aún más transformador para usted. No lo dejes para más tarde. Cada palabra, cada reflexión, puede ser una pieza del rompecabezas que Dios está armando en tu vida. Haz clic y continúa este viaje conmigo, porque juntos podemos llegar más lejos, podemos alcanzar nuevos niveles de fe y propósito. Que Dios bendiga tu vida poderosa y abundantemente, que Él continúe guiándote, protegiéndote y revelando lo más profundo y verdadero de tu viaje. Y recuerda, la transformación comienza con una decisión. Que hoy sea el día que elijas vivir hacia la luz y el propósito para el cual fuiste creado. Muchas gracias por estar aquí. Te espero en el próximo video.